Familia, feliz viernes a todo el mundo. Hoy sí, los viernes nos encantan. Igual que el lunes dije que los lunes no a todo el mundo, los viernes nos encantan a todos. Así que bueno, feliz día, espero que tengáis un día increíble y como siempre digo, ¿no? Que este ratito además te sirva para poner cosas diferentes en tu cabeza, información más positiva, más alegre, de evolución, de crecimiento, y al final todo lo que vengo a contar aquí todos los días es parte de lo que a mí me ha hecho evolucionar, crecer como persona, en fin, pues todas las herramientas que a mí me hayan servido y os las comparto. Hoy realmente traemos un directo diferente porque mi vida funciona en diferentes áreas como la de todo el mundo, ¿no? Pero principalmente en el área de la nutrición, que es donde la mayoría de la gente me conoce. Luego, a nivel hobby y a nivel, bueno, que trabajo con muchas personas, me fascina y siempre me ha fascinado la parte de mentalidad, sentirse bien con una misma, principalmente para sentirse bien con el entorno, con los demás. Por supuesto, en la parte de lo que es nutrición, entra entrenamiento, autocuidado personal, etcétera. Parte de resultados, que obviamente os tengo que ir enseñando por aquí para que sepáis o para que podáis inspiraros en transformaciones, tanto la propia como de otras personas, y que veáis que también podéis conseguir todo aquello que queráis conseguir vosotros. Y está la parte de mi negocio, de cómo yo genero ingresos desde hace 10 años, porque es una parte que me fascina y probablemente la que menos suelo hablar en redes sociales. Ya he dicho ya basta, porque real, si a mí no me hubieran hablado en su momento de toda esta parte de negocio, pues nunca lo hubiera conocido, o como pasa con muchas personas, me hubiera quedado con una opinión de lo que yo pensaba que era un negocio multinivel, en este caso el negocio Herbalife, y si no hubiera tenido un poquito más de información, ¿no? O la información correcta, real, porque siempre digo, ¿no? Cuando buscamos información tenemos que buscar en fuentes fiables, y fuentes fiables es la propia compañía, gente que tiene experiencia en el sector, etcétera, etcétera, y no opiniones de lo que al mundo le parezca, ¿no? Así que bueno, mi idea hoy es hablar de un poquito más en profundidad de cómo funciona Herbalife, no para convencer a nadie de nada, sino para que sepamos cómo funciona un poquito más este negocio desde dentro, ¿vale? Porque yo ya son 10 años los que llevo viviendo de este negocio al 100%, y pues nunca se sabe, ¿no? Quién puede ver ahí detrás que le pueda estar apeteciendo una oportunidad de ingreso, o simplemente que le está generando curiosidad, ¿no? Que exista esta forma de vivir. Lo primero que me gustaría preguntaros, para que vayáis pensando, es ¿qué es lo primero que pensáis cuando alguien os habla algo o escucháis algo a través de redes sociales o de conocidos y tal, del negocio de Herbalife? ¿Vale? Os dejo que lo penséis, porque yo en estos 10 años os prometo que he escuchado de todo. He escuchado de todo. Cuando yo lo conocí, bueno, y aquí hago un poco de introducción también para que conozcáis de dónde vengo yo, esa parte mía de la historia, porque la que más se conoce es que yo realmente estaba físicamente muy mal en un momento de mi vida, porque tenía muchos problemas de estómago, estaba siempre malita, vomitaba mucho. Desde pequeñita tenía como mucha gastroenteritis y muchas cosas, y energéticamente estaba fatal, ¿vale? Tenía una anemia muy fuerte, tenía colesterol alto, pesaba 47 kilos y tenía el colesterol alto, pero yo realmente aquello como que ya formaba parte de mi vida. O sea, sobre todo desde que yo desarrollé a los 14 años o así, mi salud empezó a deteriorar como muy deprisa, y de alguna forma también viví una situación muy estresante en casa. Algunos conocéis, ¿no? Tanto mi mamá como mi hermano son de espectro autista, había otros problemas, separaciones, crisis, bueno, en todas las casas cuecen habas, ¿no? Se dice en mi tierra. Y yo estaba viviendo una situación realmente emocionalmente muy estresante, que me tenía en esa falta de salud. El cuerpo habla, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que eso, lo que os digo, yo realmente a eso no le había echado cuenta. Yo no pensaba que iba a poder cambiar nunca
eso y fin, formaba parte de mi vida y era una personita enferma de la cama al sofá y del sofá a la cama a mis 20 años, que se dice pronto. ¿Qué ocurre? Que yo a todo esto sí que he sido siempre muy trabajadora y a mí siempre me ha gustado la rama de la salud. Desde muy pequeñita sabía que quería hacer algo relacionado con medicina, enfermería, fisioterapia. Mi padre estudió fisioterapia ya con 40 años y claro, imaginaros, desde pequeñita en mi casa, pues yo era el conejillo de India de mi padre, las prácticas las hacía conmigo, estudiaba conmigo, yo, o sea, tengo apuntes de colorear yo los apuntes de mi padre de fisio, imaginaros, de cuando yo era pequeña yo coloreaba. Sigo coloreando, de hecho, a día de hoy. Pues eso, entonces, siempre lo había tenido muy claro, ¿no? Me toca el momento de elegir qué quiero hacer con la vida y entonces en ese momento sí que es cierto que no tenía claro si medicina o fisioterapia, pero tuve también un problema, el otro día ya lo comentaba, pasé un proceso emocional complicado, hice un grado superior, sufrí un tema de acoso, emocionalmente era muy complicado. O sea, tampoco me gusta aquí realmente darle como tanta bola al tema, pero digamos a las cosas negativas, porque no es la intención, pero sí que se entienda un poco que había una situación emocional muy complicada. Y finalmente hice mi selectividad, aprobé todo bien y tal, pero con nota un poquito más bajita de las que esperaba y de todas maneras me daba de sobra para hacer la carrera de fisio, que también me gustaba mucho, y dije, venga, perfecto, pues vamos a hacer fisioterapia, cosa de la que ahora me alegro muchísimo, porque aunque me encanta la rama de la medicina, luego, sin embargo, analizando, nunca me hubiera visto trabajando como fisioterapeuta, al igual que ahora sí que os digo, no volvería a trabajar de fisioterapeuta en principio en la vida, porque no va por ahí mi camino ahora, pero no me importaría, es un trabajo que me encanta. No sé si tendría tan claro si quisiera estar en una consulta, en fin, que me lío. Que fui muy feliz por hacer mi carrera de fisioterapia. Acabo la carrera y una cosa que desde muy pequeñita a mí se me enseñó y de la cual estoy muy agradecida, porque en cuanto a mentalidad me alegro mucho tener eso implantado, y es que a mí siempre me dijeron de pequeña, tú nunca trabajes para nadie. O sea, tú, si tienes que explotarse a alguien, que seas tú a ti misma. Si ganas 500 euros, que sean para ti. Si tienes que trabajar desde que amanece hasta que anochece, perfecto, pero para ti. O sea, entonces realmente nunca he tenido un jefe. O sea, yo nunca he trabajado para nadie porque he tenido esa disciplina. Mi padre tenía negocios, en mi familia todo el mundo ha tenido negocios y yo he visto lo que es levantarse, organizar los problemas de un negocio, lo que son los autónomos y más los autónomos en España y todo ese tipo de cosas. A mí eso nunca ni me ha asustado ni me ha preocupado. De hecho, el único momento en el que yo trabajé para alguien fue cuando hice las prácticas de la carrera, que por cierto el otro día encontré fotos que algún día las compartiré, y más claro aún me quedó que no quería seguir las directrices que otro me diera, sabiendo que no iban a funcionar esas directrices que me estaban dando solo porque había que cumplir una serie de protocolos y de cosas para que te den al final de mes un dinero y tú te vayas a tu casa. No era compatible eso conmigo, así que yo no quería trabajar para nadie. Acabo la carrera de fisio, monto mi propia clínica. Y en eso que estoy haciendo la obra, acabando la carrera, o sea, en esos meses me quedaba el inglés. Recuerdo que fue cuando yo conocí Herbalife en un evento deportivo. Yo, como tenía los problemas de salud que tenía, llevaba mucho tiempo sin hacer deporte, pero descubrí un deporte que me estaba encantando, que era tenis playa. Se estaba poniendo así como muy de moda en Almería, y fue donde empecé a hacer un poquito de ejercicio y iba cuando podía, cuando no es que estaba vomitando, pero la carrera igual. O sea, yo falté muchísimo a las primeras horas de clase, que le pedía que me las recuperaran después, porque hubo mucho tiempo en mi vida que me levantaba vomitando todos los días, entonces no llegaba a clase a tiempo y real tenía que pedir muchos favores a los profesores, que por cierto ahí se portaron increíble. Entonces, en todo esto, que estoy acabando la carrera, buscando local para montar la clínica, obviamente tenía el apoyo de mi padre, que lo hacía todo mucho más fácil, pues conozco Herbalife y en aquel momento, nos regalaron una valoración y tal, y Juan y yo nos la hicimos, nos cayeron súper bien las personas que lo llevaban, pero en ese momento no nos llamó la atención.
porque de alguna forma, aunque no conocíamos la marca, entendimos que era como un producto para perder peso o algo así. Y mi padre, que de toda la vida tenía un gimnasio, dentro del gimnasio fue que luego desarrolló la clínica de fisio. Yo he estado siempre muy relacionada con todo el mundo de la nutrición, de la suplementación, de la importancia de las proteínas. Él hizo sus cursitos también de nutrición y tal. Recuerdo que en casa desde siempre ya se hablaba de la importancia del omega 3, de tómate una proteína. Y claro, yo con los problemas de salud que tenía, mi padre llevaba como toda mi vida, como toda la vida intentando que yo suplementara. Yo siempre tenía en casa cápsulas de omega 3, tenía calcio, tenía botes de proteína, pero yo nunca quería tomar nada. Entonces imaginaros cuando a mí de pronto me hablan de una marca de suplementación, pues simplemente, oye, pues muchas gracias y tal, pero no me interesa. Pasaron los meses y nosotros seguíamos llevándonos bien con esta pareja, que además ellos más mayores, y nos llevábamos bien. Ellos venían también a que yo les tratara, tenían algunos problemas de la espalda, del cuello, del brazo, del codo, recuerdo, y en eso salían conversaciones. Yo todavía no tenía la clínica montada, trabajaba en una habitación en mi piso de alquiler en Almería. Y uno de los días que vinieron a consulta fue que me pillaron a mí, que estaba yo con uno de mis brotes de estómago muy malita y tal. No sé si es que tuve que realmente cambiarles la cita o me pillaron justo después de haber estado malísima, no sé. Que recuerdo que empezaron a hablarme de, oye Noelia, nosotros conocemos a mucha gente que con todo el tema de la nutrición ha conseguido mejorar mucho sus temas digestivos, no porque obviamente el producto cure nada, sino simplemente porque tú vas a meter una serie de nutrientes que quizá ahora te está costando. Ya me estuvieron preguntando y estuvimos hablando. Yo en ese momento de nutrición no tenía mucha idea, pero me gustó lo que escuché. Pero se quedó ahí, igual. Si yo que llevaba toda la vida diciendo a mi padre que yo no quería tomarme nada, pero porque era una joya, pues no porque tuviera nada en contra, sino porque era una joya. Entonces, como al tiempo, poco tiempo después que yo ya encontré el local y empezamos con la obra de la clínica, ellos seguían viniendo a que los viera. Entonces me comentaron, oye, no sé si, o sea, te contamos porque vas a poner tu propia clínica de fisio, además en una ciudad en la que yo no tenía ni amistades, familia, etcétera, no estaba allí. Yo soy de un pueblo de Jaén y no estaba allí. ¿Por qué no te planteas otra forma de también, mientras te vas desarrollando con la fisio, dar servicio, darse un servicio extra con el tema de la nutrición y además a través de las valoraciones corporales, pues que te conozcan tanto por la nutrición como por la fisioterapia? Por supuesto, mi objetivo principal, imaginaros, 24 añitos, mi objetivo principal era sacar para adelante el negocio que mi padre me estaba ayudando a montar y fin, Santa Pascua. ¿Qué ocurre? Que le digo, bueno, a ver, explicarme un poquito cómo funciona. Me explicaron un poquito cómo funcionaba el tema de los ingresos, lo que se podía generar, la venta directa, etcétera. Y bueno, creo que no entendí nada. Si os soy sincera, creo que en aquel momento no entendí nada. Pero sí que recuerdo que pregunté, y además yo os digo, como me pilló con un brote de estómago así complicado, dije, vale chicos, ¿qué tengo que hacer? O sea, voy a probar, no pierdo nada. Y pues me trajeron, de primera recuerdo que me dieron unos sobres de prueba y tal. Me dijeron, mira, pues ven probando esto, a ver qué tal te sienta. Y me pareció muy lógico. O sea, obviamente lo primero que tenía que hacer yo era probar. Yo no tenía ninguna fe, ninguna esperanza, sinceramente, de que a mí me fuera a ayudar con el tema físico, porque, o sea, con el tema de digestión y tal, porque eso es que era desde muy pequeña y sabía que tenía un gran componente emocional, o sea, que no solo era la alimentación, que yo no comía especialmente mal, sí que en ese momento además era adolescente o tal, y estás comiendo como más chocolate y más cosas, pero yo no comía mal. Yo comía cocido en casa de mi abuela y comía, o sea, no comía mal. Y entonces empiezo a tomar el producto. Recuerdo que al final, la primera vez que yo tomo el producto, a mí no me gusta ni un poco, o sea, pero ni un poco. El sabor de vainilla de ahora no es, o sea, el sabor de vainilla de ahora está reformulado, ahora está increíblemente rico, pero en aquel momento no estaba tan bueno al paladar, o a mí no me gustaba, pero es que a mí realmente no me gustaba nada lo que fuera una textura
como de yogur. O sea, un yogur me lo podía comer, pero no es una cosa que a mí que me encante. Y encima voy yo y me lo preparo, que seguramente me dijeron no lo hagas así, pero yo me lo preparé así, casi que como un colacao. Lo agité y aquello no se disolvía. Los grumos me daban mucho asco. Así que me tomé muy poquito. O sea, tomé la mitad o algo así. Y dije, no me encanta. Pero bueno, me dijeron, tienes que probar 3 días. O sea, intenta confiar en nosotros 3 días para ver qué tal. La cosa es que ya el siguiente, obviamente me lo preparé mejor, ya me lo preparé en batidora, me lo preparé en condiciones y entonces me gustó mucho más de sabor, obviamente. No tenía grumos ni cosas y me gustó mucho más. Mi sorpresa, o sea, yo tomo 2 días, dos días sí, el producto sin estar muy convencida de realmente lo que estaba haciendo, solo por bueno, pues ya que me lo han dicho que lo haga y lo he comprado, pues voy a probar. El tercer día yo noto, y esto lo prometo, porque es que esto lo he vivido yo, el tercer día me levanto y me apetece tomarme el batido. Y a ti esto te va a parecer una tontería como un castillo, pero es que yo llevaba desde que tenía como 6 añitos, que empezaba las primeras vomiteras por la mañana, mi madre me intentaba dar la leche con galletas y eso no había forma, vomitando todo lo que yo comía por la mañana. Entonces, a mí, que me levantaba por la mañana con el estómago mucho más calmado y apeteciéndome tomarme el batido, me explotó la cabeza. O sea, es que nunca voy a olvidar ese día porque para mí fue como, ostras, o sea, ¿qué coño? Luego ya probé más sabores de batido, recuerdo que en aquel momento estaba manzana caramelizada y especias y ya me gustó y me empecé a sentir bien en esos primeros días. Y me puse a investigar yo muy rápido, y yo además de la salud, dije, jolín, ¿qué lleva esto? Claro, yo a todo esto me he saltado un paso, y es que cuando a mí me ofrecen tanto el negocio como el producto, con el primero que yo hablo obviamente es con mi padre, que era el que me estaba ayudando a poner mi negocio y era el que sabía de nutrición. Y yo le paso a él la etiqueta y me dice, no conozco la marca, pero por etiquetado me parece una pasada. O sea, está increíblemente bien, muy completo. Y de hecho, que mi padre, cuando vio que yo me estaba planteando tomar algún tipo de suplementación, él me dijo, por favor, tómatelo, porque él sabía que yo necesitaba eso. Lo que pasa es que a él no le había estado haciendo caso en 24 años atrás. Entonces me dijo, por favor, tómatelo, porque te va a venir bien. O sea, eso fue mi padre. Y claro, me sentó increíble. Mi padre le dije, papá, tienes que probarlo, o sea, me está sentando muy bien, pruébalo tú, porque quizá para el gimnasio también te venga bien. Total, que mi padre hace también un pedido, lo prueba, le encanta el sabor, le encanta también en cuanto a cómo se siente, al rendimiento. Al final es un concepto diferente, porque yo siempre explico, el producto de Herbalife es suplementación del día a día, no es suplementación tanto de gimnasio, que hay una gama de suplementación de gimnasio, pero es como algo más para el día a día, ¿no? Bueno, comida equilibrada, es meter nutrientes de forma equilibrada sin tener que pensar tanto. Y a mi padre le encanta, entonces le digo, mira papá, me están planteando la opción de que aprenda un poquito más con todo el tema de la nutrición. La compañía me forma, hay médicos, hay nutricionistas, tal, y lo puedo meter como extra en la clínica. Y mi padre me dijo, vale, pues vamos a verlo, te acompaño. Me recuerdo que me invitaron a una reunión, me dijo, te acompaño, y venían Juan, mi padre, y yo. En esa reunión, lo que pasa con las cosas que habéis de Herbalife cuando las compartimos nosotros, que de pronto era todo como muy raro, porque había mucha gente muy feliz, había mucha fiesta. A día de hoy todo eso está como mucho más normalizado, porque muchísimas empresas multiniveles lo hacen, muchísimas empresas. O sea, era como la imagen de la empresa americana que llegaba a España. Y estoy hablando de 10 años atrás, o sea, es que 10 años atrás ni siquiera existía Instagram. Entonces era como, no lo conocíamos, era algo extraño, pero con muy buen rollo, era algo con muy buen rollo. Y entonces allí empezamos a escuchar a más gente que estaba teniendo buenos resultados físicos y de salud con el negocio, gente que estaba desarrollando el negocio, que le estaba yendo bien. Y igual, no recuerdo mucho de lo que pasó en aquella reunión, solo recuerdo que mi padre, Juan y yo salimos de allí y nos pareció bien, un poco extraño todo, como muy, muy exagerado en aquel momento. Ahora para mí es como lo normal, pero en aquel momento me pareció exagerado. Y recuerdo que mi padre dijo, porque claro, allí se empezaron a hablar de cantidades de dinero muy altas, muy altas. Y mi padre dijo, bueno, yo no creo que esas cantidades de dinero sean así, o sea, no creo que eso sea vendiendo batidos.
en ese momento. No creo que eso sea vendiendo batidos, pero bueno, que 500 euros seguro te puedes sacar para complementar con la clínica. El producto está muy bueno, el producto realmente tiene muy buenos resultados, ya llevábamos nosotros unos meses probándolo. A la gente le va a venir bien seguro y seguro te vas haciendo tu carterilla de clientes y genial. Y ese fue el planteamiento en aquel momento. Yo abro la clínica un 8 de enero de 2016, justo al pasar Reyes. Y al final se me va a ir todo el directo hoy contando mi historia y voy a tener que dejar este directo para la semana que viene. Pero es que creo que si no os meto en contexto y entendéis un poquito más cómo empezó todo, no vais a entender todo lo que pasó después, ¿no? La historia, que salimos de allí y claro, yo empecé a formarme y empecé ya a investigar más sobre el producto, empecé a investigar más sobre el negocio. Y yo estaba flipando, o sea, yo estaba flipando a todos los colores. De pronto empecé a conocer a la gente que me estaba enseñando, a la gente del equipo, a los compañeros, el buen rollo, la buena vibra. Y entonces yo, con una pasión, de verdad pasión, empecé a hablar con todo el mundo sobre Herbalife. Y cuando hablo con todo el mundo es que cogí mi agenda de contacto y yo todo, pero con una... Hola Joana, muchas gracias por estar aquí. Pues eso, con una pasión de algo que a mí me estaba flipando y que encima estaba viendo una oportunidad de que ayudando a otras personas a que se sintieran así de bien iba a poder generar ingresos. Y como en la clínica en ese momento no tenía muchos pacientes, yo tenía mucho horario libre. Yo no tenía otra cosa que hacer que hablar con todo el mundo. Y claro, yo les hablaba tanto de lo que hacía como con el tema de la nutrición, que como siempre digo, al final el producto ya lo hace el médico y nutricionista. Yo solo traslado una información, te ayuda a cómo te lo tienes que tomar y a que tu nutrición sea equilibrada. Y otra gente me conocía por el tema de la fisioterapia. Entonces yo estaba flipando. Pero ahí fue cuando empezaron las primeras críticas. O sea, yo... Imaginaros, 24 años, pongo mi propio negocio, tal, y de pronto se empieza a escuchar a través de familiares, de conocidos, de amistades, es que estás loca, que tú con tu trabajo, con tu carrera tan bonita, que te has sacado tu carrera tan bonita y ahora de pronto que te pones a vender batidos. Claro, la gente no entiende, o sea, la gente no... La verdad es que a día de hoy, y ya han pasado 10 años, y muchas conversaciones después, me sigue costando entender cuál era el miedo. Pero bueno, imagino que al final la gente que de todo sabe y de todo habla, no porque eso es malo, no porque no sé cuánto, pero claro, yo estaba teniendo mi propia experiencia. Estaba teniendo la experiencia de mi padre, hasta mi abuela estaba ya tomando el producto, estaba teniendo personas que ya estaban confiando, clientes que estaban tomando el producto conmigo, la nutrición súper bien, y yo decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? O sea, si es que yo llevo toda la vida con una salud de mierda y ahora me siento bien, porque los primeros 3 días yo no te cambio, pero según pasaban las semanas y los meses, es que yo no tenía los brotes tan fuertes de vómito y de energía tan baja que yo tenía. Es que en muy pocos meses mi calidad de vida cambió una barbaridad. Y yo sabía, porque yo estudio salud, que una cosa que es mala es que no hace falta tampoco que sea muy espabilado, que sea muy científico, que una cosa que es mala no te va a caer así de bien. O sea, que te pongáis y te bebas una vez, yo qué sé, cualquier refresco, cualquier comida basura durante meses, a ver qué pasa con tu cuerpo. Y yo cada vez me estaba sintiendo mejor, ¿no? Entonces no me cuadraba. Ahí ya fue cuando realmente me puse mucho más en serio, a aprender mucho más fuerte, porque en mi ego de ese momento como sanitaria, de pronto a mí también me asustó. Fijaros si somos absurdos a veces y cómo la mente juega a veces en nuestra contra, que cuando tú estás teniendo una experiencia propia, incluso lo que estás viendo a tu alrededor, cuando te empiezan a llegar las críticas, te hacen dudar de tu propio sentimiento, de tu propia experiencia. Pero claro, a mí no me estaba cuadrando, entonces yo me puse a investigar más qué llevaban los productos, por qué los llevaban. Me volví muy friki, de hecho que recuerdo que mis primeras formaciones de productos, eso nivel cátedra, o sea, pero porque de pronto para mí se convirtió en muy importante entender por qué y qué de cada cosa. Pero ¿sabéis qué pasó cuando realmente ya entendí cada componente, lo que llevaba, por qué lo llevaba, qué funciones tenía en el organismo? Cogí tal seguridad, cogí tal fuerza que dejó de importarme la crítica de todo el mundo. Nivel, decidí yo no voy a volver a
a discutir o a debatir, que sí que hubo un momento en el que pasó a debatir con nadie sobre esto, porque es absurdo. O sea, la mayoría de la gente lo único que quiere es tener razón, porque han escuchado lo que hayan escuchado, lo que hayan querido leer, lo que hayan visto. Además, cuando tú empiezas con cosas nuevas o cosas que a ellos les descuadra de lo que se supone que tú tenías proyectado en tu vida, de pronto todo el mundo se pone en tu contra. Eso tampoco tengo muy claro, pero nos pasa también. Nos pasa también. Y entonces yo decidí que yo no iba a discutir con nadie más nunca sobre esto, porque yo ya tenía claro lo que había y estaba feliz, tranquila con eso. Que quien quisiera realmente acompañarme, dejarse acompañar por mí, en este caso, en el camino perfecto y maravilloso, y quien no, pues ya está. No pensaba hoy hacer el directo así, pero bueno, ha salido así, y lo que hago es que dejo esta otra parte para otro día y termino la parte de la historia, porque la verdad es que hace mucho que no la cuento por aquí con tanto detalle. ¿Qué ocurre? Que yo, claro, yo al revés, cogí mucha más fuerza, más seguridad, hice una cartera de clientes muy grande en muy poco tiempo. O sea, recuerdo que mis primeros 25 o 30 clientes los hice en semana, súper contenta por los resultados que estaba teniendo la gente. Es que yo no he tenido nunca un problema, o sea, ya he tenido problemas pues mira, de pronto no me gusta tanto, o lo que sí me he encontrado mucho, pero esto hablaremos en el siguiente directo, es pues eso, cuando te llega una opinión, te llega una crítica, hay gente que se raya, que emocionalmente pues nos dejamos mucho más influenciar por todo lo que está pensando todo el mundo que por ti mismo. Entonces pues bueno, pues lo dejan, pues van, pues vienen, pero lo que es un problema real de alguien que con el producto haya tenido algún tipo de problema de salud o de efecto rebote, como tanto se dice efecto rebote, yo no lo he tenido jamás, ¿vale? También obviamente hay que hacer un buen uso del producto. También conozco casos de gente que no ha usado bien el producto a lo largo del tiempo, y tanto no lo ha recomendado bien y tanto no se lo ha tomado como le habían dicho que se lo iba a tomar. O sea, ya me he encontrado muchas cosas y ahí entiendo muchas de las críticas que hay, las entiendo y tienen fundamento. Pero yo, con mi forma de trabajar y con la forma en la que yo he usado el producto, no he tenido un problema con nadie nunca con respecto al producto, ¿vale? Entonces, yo me enamoro. O sea, de pronto empecé, porque claro, tienes que formarte, tienes que aprender. Nosotros hacemos muchos congresos cada cierto tiempo. Nosotros, hablo de la compañía, se hacen muchos congresos cada cierto tiempo para ampliar información, lanzamiento de productos nuevos. Los médicos siempre vienen a darnos formación, todo este tipo de cosas. De hecho, es que somos los distribuidores de productos, los mejores formatos del mundo. O sea, y esto lo sabe todo el mundo. Estamos muy bien formados en todas las áreas, ¿no? Y entonces yo ahí empecé a tener un contacto como súper estrecho con la gente del equipo, gente que ya llevaba muchos años y real tenían una calidad de vida brutal, o sea, muy por encima de lo que yo me hubiera podido imaginar. Eso a nivel económico. Pero real, o sea, y esto lo prometo, real, lo que a mí me llamó la atención es que en ese momento en el que yo física y anímicamente no estaba bien y mi autoestima estaba bastante jodida, mi perfil de persona es el perfil de persona nube negra, ¿vale? Nube negra es que casi todo el tiempo está afligida, siente que los demás la critican mucho, nunca consigue integrarse del todo porque desconfía mucho, porque al final por tus vivencias de vida, por lo que sea, me costaba confiar en la gente, me costaba, además siempre en el ambiente que yo había estado educada era criticar a la amiga, criticar a la vecina, criticar a la tal, y ese tipo de conversaciones, y de pronto estaba en un entorno en el que las conversaciones eran muy diferentes. Las conversaciones eran sobre salud, sobre cuidarse, sobre grupos de ejercicio, sobre mentalidad positiva, sobre cuando alguien intentaba criticar a alguien, que siempre ha pasado y pasará. Si había alguien que real tuviera la cabeza en su sitio, siempre cortaba esas conversaciones, siempre tenía una palabra agradable para ti. Todo el mundo veía, o sea, mis compañeros veían en nosotros un potencial que nosotros en ese momento no. O sea, nosotros estábamos simplemente siendo felices compartiendo un producto que nos estaba sentando bien, pero nos sentíamos como muy arropados y muy acompañados todo el rato, ¿no? Y siempre si había cualquier duda, todo el mundo nos la contestaba. Y entonces empecé a ver que, por un lado, había una calidad de vida y una calidad económica que ellos ya estaban teniendo porque llevaban 2, 3, 5, 10 años, y había una filosofía, una mentalidad, una familia, una forma de hacer y de ser que estaba muy lejos de todo lo que yo había pensado que era la vida. La verdad es que es esa. Entonces yo dije, jolín,
se puede aprender a ser así, o sea, se puede desarrollar uno en la vida y ser como esa persona que parece que va flotando, que parece que no le afecta. Y yo que estaba en mi mierda siempre de lamentaciones y de crispación y de queja por la vida tan jodida que había tenido en un momento del pasado. Y cuando ellos te contaban esa historia decía, pues sí, la tuya es peor que la mía. Si tú has podido, ya has podido, ¿no? Y ahí fue donde realmente yo me enamoré del negocio. O sea, donde yo entendí que podía ganar mucho dinero, pero yo entendí rápido, esto no lo entiende todo el mundo, yo entendí rápido que aquí se gana mucho dinero si tú estás haciendo que otras personas estén teniendo calidad de vida o que ganen también ellos mucho dinero. O sea, no hay otra. Y solo hay una forma de hacerlo, ¿vale? Y igual, eso era de lo que quería hablar hoy, pero al final hoy no lo voy a hablar. La cuestión es que ahí yo me enamoro del negocio de Herbalife, me enamoro de la forma de trabajar, me enamoro de la gente, de la calidad de vida, de los eventos, del para arriba, del para abajo, de los compañeros. Y yo decido, como en 6 meses, yo estaba ganando más o menos lo mismo con Herbalife que con la clínica de fisio, unos 1.000 y poco euros. Decido que en pocos meses yo traspaso la clínica, de hecho fue Navidad, al año justo, traspaso la clínica, se la dejé a mi padre, yo hablé con mi padre y recuerdo que mi padre nos veía tan felices. Primero, mi padre ya había visto el resultado que yo estaba teniendo a nivel salud. Y segundo, es que nos veía felices en esos viajes que empezábamos a hacer con la gente del equipo, lo que le contaba, las conversaciones, la proyección del negocio, porque mi padre, yo os prometo que a mí cuando me explicaron el plan de marketing al principio yo no entendía casi nada, pero mi padre entendió y de hecho mi padre decía, ojalá yo hubiera conocido esto antes, ¿no? Y me decía, es que se os da bien, es que os gusta, chicos, darle fuerte. Si las carreras no las va a quitar nadie, juega ingeniero agrónomo. Pero eso mi padre, que es empresario, y lo entendió. Imaginaros en casi todo el resto del mundo lo que supuso que 2 personas con las carreras casi recién acabadas y arrancando en sus trabajos y en sus negocios se decidieran que iban a dejar sus carreras para dedicarse lo que a ellos les parecía que era vender polvitos, ¿no? Y lo que estaban vendiendo polvitos estaban felices, pero a otro nivel. Por todo lo que os cuento, ¿no? Por los resultados tanto físicos como lo que estábamos viendo a nivel de negocio. Entonces, bueno, fue un momento complicado, porque fue un momento complicado en el que tú tienes que tomar decisiones. Pero recuerdo que estábamos tan seguros de lo que teníamos entre manos y con tanta ilusión que, aunque fue difícil, sobre todo con algunas personas, familiares cercanos y tal, de gestionar que ellos no estaban entendiendo realmente nada de lo que estaba pasando, yo tenía muy claro que la solución era muy fácil, que era seguir, o sea, mostrar resultados, porque de primera estás hablando de lo que tú has visto, de lo que tú crees que podría ser, pero luego ahora hay que trabajar fuerte de verdad y mostrar realmente que esto funciona. Así que nos pusimos a trabajar muy duro desde el principio. Lo que pasa es que nunca nos ha parecido que haya sido un trabajo duro, pero real hemos hecho ahora, desde que nos hemos levantado hasta que nos hemos acostado, todo el día pensando en qué hacer para mejorar el servicio, qué hacer para mejorar el seguimiento, qué hacer para llegar a más gente, qué hacer para que, o sea, siempre nos ha preocupado mucho el cómo mejorar dando el servicio que hemos dado, y recuerdo, ¿no?, cuando de pronto empezábamos a ver que podíamos trabajar de manera online, cuando todavía casi nadie trabajaba de manera online, que el otro día os contaba, ¿no? Para mí fue muy difícil exponerme en las redes sociales, pero luego me fascinaba el sistema de poder trabajar con gente en cualquier parte del mundo y eso era como que por una parte había mucha resistencia al que dirán, a la crítica, al que no estaban entendiendo, al que la gente pues se hace sus pajas mentales de lo que ellos ven o creen o tal, con lo que nosotros estábamos haciendo, estábamos sintiendo, estábamos desarrollando, nos estábamos evolucionando. De pronto tú te ves que también estás teniendo conversaciones más positivas, estás saliendo de ese bucle de mierda que tienes tanto en la cabeza, de ese tipo de cosas, y estábamos y yo llevo 10 años haciendo lo mismo. Y os puedo prometer que claro que había momentos difíciles, y otro día hablaremos de esto si queréis, claro que había momentos difíciles, pero más porque de vez en cuando emocionalmente tú te dispersas y se te olvida qué es lo que te hace feliz, que realmente, porque yo nunca he tenido un problema ni con el producto, ni con el negocio, ni con mi compañero, ni con... en fin, que
que real esa ilusión del principio yo la tengo más fuerte y más viva que nunca, porque real existe algo que puede hacer que cambie la vida de muchísima gente si realmente se sabe usar bien y si realmente se aprovecha la oportunidad y se aparta un poquito el juicio, la crítica y te das la oportunidad de conocer, de saber, de ver, de entender por ti mismo. Y la mayoría de las veces cuando a alguien no ha terminado de apostar o no ha terminado de salirle, tiene más que ver con las capacidades que cada uno es capaz de desarrollar, porque yo en todos esos momentos en los que había crítica, había juicio, y seguramente a día de hoy haya gente que siga teniéndolo, lo que pasa es que ni lo sé, ni me importa, pero en aquel momento sí me importaba mucho y me afectaba mucho. Era más fácil haberme rendido, era mucho más fácil haber dicho, pues yo sigo con mi clínica de fisio, que es lo que yo sé hacer, se me daba bien, es que además se me daba bien, me gustaba, lo que pasa es que de pronto me di cuenta que me gustaba mucho más esta otra vida que Herbalife me ofrecía por todo el conjunto que suponía. Entonces yo tomé decisiones ahí. Así que bueno, gente, ya se nos ha pasado la media hora. No era esto lo que yo venía a contar, pero creo que es importante que entendáis de dónde empezamos, por qué empezó todo. Y otro día hablamos de todo lo que tenía aquí preparado a contaros, que es cómo funciona, qué no es que este negocio, qué parte es la que más cuesta, retos que hemos tenido en el camino, por qué unas personas avanzan y otras no, porque ya todo el mundo conoce gente que estuvo haciéndolo pero luego no, pero luego me cambia otra cosa, pero pues vamos a hablar de todo eso también tranquilamente, porque todo tiene su razón de ser y cada uno tenemos un camino en la vida y hay cosas que ir aprendiendo por el camino. Lo que es realmente trabajar con tantas personas diferentes, todo lo que a mí me ha dado esta compañía, aunque ya os he vislumbrado un poquito, así que bueno, pero eso lo vamos a ver el viernes que viene, si queréis, ya lo tengo preparado, no lo tengo que preparar los puntos para que no se me olvide, y así habéis conocido un poquito más de la historia. Y lo dicho, si estáis por aquí y os llamaría la atención decir, oye, pues me puede encajar lo que estás diciendo, da igual la parte que sea, la de tomar el producto y ver qué tal con tu salud, con tu energía, con tu resultado físico, la de emprender y la de decir, oye, puedo compatibilizar esto con mi trabajo o no tengo trabajo y quiero empezar a generar ingresos. Casi nadie empieza aquí pensando, yo no pensé eso, yo pensé que en 500 euros mi cabeza no daba para más, yo no pensaba que era posible más, ¿no? Ya hace muchos años que vivo muy bien de 100% de Herbalife y sé enseñarte cómo hacerlo porque yo lo he hecho y lo sigo haciendo y sigo ayudando a gente a desarrollarse. Entonces, si tienes dudas, si te gustaría saber más, sin mierda, o sea, yo no te voy a poner nunca ni que esto has subido fotos en redes sociales, ni que esto, o sea, real hay un trabajo y te tiene que gustar, primero, trabajar, segundo, aprender y tercero, ayudar a los demás, porque estoy harta de verlo por experiencia. En el momento en el que la gente lo único que le interesa del negocio es ganar dinero, hay una frase que a mí me gusta mucho y es que por dinero viene, por dinero se va. O sea, no funciona para ese tipo de personas, no funciona porque te tiene que gustar realmente ayudar a la gente en sus resultados, tanto físicos como de negocio. Es una cosa que te tiene que gustar, ¿vale? Porque si no, cuando tengas retos no te compensa. Si al final vendiendo un peine también vas a ganarte unos cuantos euros, al final te vaya a vender el peine, pero no tiene nada que ver. O sea, la filosofía, la forma de vida, la mentalidad, te tiene que gustar realmente de alguna forma, cuidarte. Yo siempre hay gente que me dice, pero Noelia, ¿yo puedo vender eso sin tomar el producto? Digo, mira, aquí obligatorio no hay nada. De hecho, aquí no hay jefe y hablaremos de eso otro día. Pero si tú no, es casi imposible que tú recomiendes algo que a ti no te está gustando de verdad. O sea, lo puedes fingir un tiempo, pero eso no se puede fingir indefinidamente y se te va a ver. Al final te va a pegar el esfuerzo de tu vida y luego dirás que no funciona. Y simplemente el que no funcionaba eres tú. O sea, que no entendía realmente lo que suponía, los procesos, los tiempos. O sea, yo soy una enamorada del producto. O sea, para mí forma parte de mi vida. Y si el día de mañana, por lo que sea, yo no pudiera trabajar, por lo que sea, imaginaros, ¿no? Una enfermedad, nunca se sabe, ¿no? Ojalá que no, porque mi idea es no jubilarme nunca, pero si algo tengo claro es que mientras eso existe, eso va a estar en mi vida, porque a mí me ha cambiado mi vida, me ha cambiado mi salud, me ha cambiado mi energía, me ha cambiado mi vitalidad, y por mucho que la gente se empeñe en decir barbaridades varias,
esa es mi realidad y eso es lo que yo voy a compartir siempre. Así que si os gustaría saber más, preguntar lo que queráis, tener dudas, lo que sea, sé que a día de hoy la red social, y una de las cosas por las que me cuesta muchísimo hablar del negocio es porque estamos rodeados de vende humo, tanto con los resultados físicos como con los resultados de negocio. Pero yo no estoy aquí para vender humo. Ni soy así, ni me apetece, ni tengo tiempo de engañar a nadie, o sea, no soy ese tipo de persona, por eso también tengo que decirlo, o sea, que a mí me ha cambiado la vida, que gracias a Dios y a la gente que ha confiado en nosotros, le ha cambiado la vida a muchísimas personas en todos estos años. Y a lo mejor tú estás viendo este directo grabado o estás aquí y quién sabe si te des la oportunidad y el día de mañana sea tu historia la que estamos contando un jueves, ¿no? Desde luego, si nunca te das la oportunidad, por lo menos de saber un poco más y quitarte todas esas telarañas de los ojos que no nos dejan ver más allá, pues no, seguro no vas a ser. pero bueno, mi función es decirte real cuál ha sido mi experiencia y lo que puedo llegar a conseguir contigo. O sea, obviamente el trabajo lo hace cada uno, pero nosotros siempre estamos de la mano para echar una mano, igual que están de la mano con nosotros y siempre han estado. Y a mí en 10 años nunca me ha fallado el producto, nunca me ha fallado la empresa, esa cosa un poquito, digo, nunca me han fallado los compañeros y todos los retos han sido míos de aprendizaje, de evolución, de crecimiento y de lo cual estoy más orgullosa todavía porque, o sea, mi evolución es lo que de verdad no está pagado, o sea, eso no está pagado, porque eso nunca te lo va a quitar nadie y eso ha sido gracias a este negocio y siempre voy a estar eternamente agradecida porque es que yo no puedo contar otra cosa, o sea, es que eso a mí me va por las venas, ¿no? Así que nada, gente, espero que tengáis un día increíble, ya os digo, hablaremos de muchas cosas interesantes a lo largo de estos directos. Vamos hablando nos vemos por las historias, por los reels, cualquier pregunta, cualquier cosa, me contáis. Besazo muy fuerte. Feliz día.